Hoy hablaremos acerca de los conceptos generales de temperatura y calor, al igual que sus unidades de medida y características principales. Iniciemos por el significado que comúnmente le damos a la temperatura. De acuerdo a nuestra experiencia cotidiana, podríamos decir que la temperatura mide qué tan frío o qué tan caliente se encuentra un cuerpo o sustancia. De tal forma que si éste se encuentra muy caliente, decimos que tiene alta temperatura, mientras que si se encuentra muy frío, decimos que tiene baja temperatura. De cierta forma, esto es correcto. Sin embargo, se aleja mucho del concepto real de temperatura. Para entenderlo mejor, veamos lo siguiente. Aquí tenemos un vaso con agua, y supongamos que lo dejamos en reposo por unas 2 horas. En este caso, de forma macroscópica, podríamos decir que el agua se encuentra totalmente estática. Sin embargo, si observamos a nivel microscópico, las moléculas del agua se encuentran en constante movimiento, impactando unas con otras constantemente. Ahora, claramente, esto es una manifestación de energía. Sin embargo, es energía a nivel microscópico, es decir, dentro del propio sistema. Esto es lo que conocemos como energía interna. Y es que, como ya dijimos, a nivel microscópico, las moléculas de todo cuerpo o sustancia se encuentran en constante movimiento. Y como ya sabemos, la energía que se manifiesta en forma de movimiento es conocida como energía cinética. Ahora, es importante aclarar que las moléculas no solamente se mueven de un lado a otro, sino que éstas también pueden rotar en torno a su propio eje o también pueden vibrar, siendo todas estas formas de energía cinética. Ahora, teniendo esto en cuenta, también podemos decir que las moléculas de un cierto cuerpo o sustancia pueden moverse, rotar y vibrar más rápidamente o más lentamente. Si lo hacen de forma lenta, decimos que tienen una menor energía cinética, mientras que si lo hacen de forma rápida, decimos que tienen mayor energía cinética. Ahora, habiendo visto todo esto, podemos ahora sí dar la definición exacta de temperatura. Y es que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo o sustancia. Es decir, que entre más rápido se muevan, roten y vibren las moléculas, mayor será la temperatura y viceversa. Por lo tanto, entonces, también podríamos decir que la temperatura es una especie de medida del grado de agitación que tienen las moléculas de un cierto cuerpo o sustancia. Ahora, decimos que la temperatura es un promedio de esta energía, ya que dentro de un mismo cuerpo o sustancia pueden haber moléculas que se muevan más rápidamente que otras. Es por eso que el concepto de temperatura tiene más sentido a nivel macroscópico. Ahora, ya que entendimos el concepto de temperatura, veamos qué es el calor. El calor, en esencia, es una forma de energía, y podríamos decir de forma muy resumida que es la suma de la energía cinética de todas las moléculas de un cuerpo o sustancia. Es decir que, en comparación con la temperatura, ya no estamos hablando de un promedio de la energía cinética de esas moléculas, sino la suma de esa energía total. Ahora, para ser exactos, técnicamente lo que acabamos de decir se denomina energía térmica o energía calorífica, mientras que el calor como tal hace referencia más al proceso de la transferencia de esa energía térmica. Sin embargo, para el propósito de esta explicación podemos asumir que son lo mismo. Ahora, hasta este punto podríamos tener un poco de confusión con los conceptos de calor y temperatura que hemos dado. Por eso, para entender mejor la relación entre estos dos términos, veamos los siguientes ejemplos. Supongamos que aquí tenemos 2 recipientes, ambos con la misma cantidad de agua, en este caso 10 litros. Sin embargo, la diferencia es que el recipiente A contiene agua a 20 grados centígrados de temperatura, mientras que el recipiente B contiene agua a 70 grados. De acuerdo entonces con los conceptos que ya hemos visto, el agua del recipiente B tiene mayor energía cinética en promedio, ya que sus moléculas se mueven más rápidamente. La pregunta entonces es ¿cuál de los 2 recipientes tiene más calor? Pues bien, ya que ambos contienen la misma cantidad de agua y el recipiente B tiene una mayor energía cinética en promedio, significa que el agua del recipiente B tiene más calor que la del recipiente A.
Ahora, este ejemplo pudo haber resultado bastante intuitivo para nosotros, ya que en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a relacionar una mayor temperatura con un mayor calor. Pero veamos el siguiente ejemplo. Aquí nuevamente tenemos dos recipientes. En este caso, el agua que contienen se encuentra a la misma temperatura, 70 grados en ambos casos. Sin embargo, la diferencia es que el recipiente A contiene 100 litros de agua, mientras que el recipiente B contiene 10 litros. La pregunta es entonces, ¿cuál de estos dos tiene más calor? Pues bien, antes que todo debemos decir que la energía cinética promedio de las moléculas del agua en ambos casos es la misma, ya que tenemos la misma temperatura. Sin embargo, el calor no es el promedio de esta energía, sino la suma total. Y ya que el recipiente A tiene mayor cantidad de moléculas, significa que a la final tiene una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, decimos que el recipiente A tiene más calor que el recipiente B, a pesar de que se encuentren a la misma temperatura. En este orden de ideas, entonces, podríamos ver el siguiente ejemplo. Tenemos una taza de café a 60 grados de temperatura, y tenemos por el otro lado el océano con una temperatura promedio de 15 grados. La pregunta entonces es, ¿cuál de los dos tiene más calor? Pues bien, obviamente el océano tiene muchísimo más calor que una simple taza de café, ya que tiene muchas más moléculas, y recordemos que el calor es la sumatoria total de la energía de cada una de esas moléculas. Con lo cual, aquí demostramos que mayor temperatura no necesariamente significa más calor, y viceversa. Tanto así que, retomando este ejemplo, a pesar de su temperatura relativamente templada, la gran cantidad de calor o energía térmica que contiene el océano es capaz de generar fenómenos atmosféricos violentos, tales como los huracanes. Y esto claramente no se debe a su alta temperatura, sino a su alto contenido de energía térmica. Ahora, entendiendo esto, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuevamente dos recipientes con diferente cantidad de agua, pero se encuentran a la misma temperatura, en este caso 20 grados centígrados. Ahora supongamos que exponemos ambos recipientes a una fuente de calor externa. Después de un cierto tiempo, digamos 5 minutos, observaremos lo siguiente. En el recipiente B la temperatura aumentó 20 grados centígrados y llegó a los 40 grados. Mientras que en el recipiente A la temperatura solo aumentó un par de grados. Y es que esto sucede porque en el recipiente A el calor se tiene que distribuir en los 100 litros de agua que contiene, lo cual representa un incremento pequeño en el promedio de la energía de cada molécula, mientras que en el recipiente B, ya que el calor se debe distribuir en una menor cantidad de agua, la temperatura aumenta mucho más. Ahora, aquí hay que destacar que se está produciendo una transferencia de calor, y es que una de las características del calor es que se puede transferir de un cuerpo a otro, si estos tienen diferentes temperaturas. Por regla general de la termodinámica, el calor siempre fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que se alcanza el equilibrio térmico, lo cual significa que ambas sustancias u objetos alcanzan la misma temperatura. En tal caso, la transferencia de calor se detiene. Ahora, esta transferencia de calor puede producirse por diferentes procesos. Específicamente existen la conducción, la radiación y la convección.